Ministro, buenos días. Hola Iván, muy bien, ¿cómo están ustedes? Y Angélica. Buenos días, supongo que está contento porque finalmente el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso que habían presentado 42 diputados en contra del proyecto que agiliza los permisos sectoriales. Bueno, creo a mi juicio, muy buena noticia para el país. Este es un proyecto que va a permitir reducir los tiempos, como hemos comentado otras veces, entre un 30 y un 70%, al menos. ¿Ya? Y va a poder hacer todo esto sin afectar el estándar regulatorio y mucho menos el estándar ambiental, porque el proyecto no toca el sistema de evaluación ambiental. Entonces, creo que, dado todo lo que hemos conversado respecto a los desafíos regulatorios, como normalmente se le llama, de permiso en el país, creo que es una muy buena noticia que podamos avanzar. Ahora, para que quienes nos están escuchando entiendan el detalle de esto, todavía falta lo que se denomina el control preventivo del Tribunal Constitucional, dado que este es un proyecto que toca normas que son ley orgánica constitucional. El proyecto siempre tuvo que haber sido revisado por el Tribunal Constitucional, más allá del requerimiento que ayer se declaró inadmisible. Así que todavía nos queda una etapa en el Tribunal Constitucional, pero era la etapa que era, digamos, inevitable. Claro, exactamente, esa etapa es inevitable y se entiende que se ha legislado en acuerdo con la Constitución, por lo tanto debería ser más o menos un trámite, pero hay que pasarlo todavía. De todos modos, ¿cómo se explica todo el incidente usted, ministro, respecto de que 42 diputados del oficialismo hayan recurrido contra un proyecto del propio gobierno? Lo primero que yo diría es que hay que, digamos, acotar la diferencia. Este es un proyecto, para quienes no entiendan, que dada la ambición que tiene, dado el efecto y el cambio estructural que significa, es un proyecto que son más de 150 artículos. Este proyecto cambia 46 leyes para lograr este objetivo, y el requerimiento de los parlamentarios era sobre 5 artículos. Es decir, lo primero que quiero decir es que era una diferencia acotada, y también en las votaciones que hubo por separado también fueron sobre artículos específicos. Ahora, yo creo que lo que pasó en esto, esta es mi interpretación, es que esto es como, no sé si ustedes jugaron a eso alguna vez, pero es como el juego del teléfono. Mm. Un proyecto de este tipo, es con esta complejidad, con insisto, más de 150 artículos, es normal que genere ciertas preocupaciones. Las preocupaciones iniciales, yo diría, fueron algunas de ellas razonables. A mi modo de ver, el proyecto las abordaba bien, pero hubo ciertas preocupaciones, a pesar de que el proyecto no tocaba el sistema de evaluación ambiental, en fin, igual hubo algunas preocupaciones, pero después esas preocupaciones se fueron transmitiendo de una manera, después de otra manera, y terminamos con videos, por lo menos que yo vi, que me imagino que se viralizaron en ciertos espacios, en fin, en que decían cosas que el proyecto simplemente no hacía. Yo diría que todo eso generó una presión en movimientos territoriales ambientales, en fin, de la cual los parlamentarios muy razonable que sean permeables. Así es como yo me explico lo que sucedió, pero nosotros estamos muy tranquilos, primero, porque este es un proyecto muy importante para el país. A propósito de este proyecto, y creo que es un rol clave del Ministerio de Economía, la economía va a crecer más. Este es un tema fundamental. Nosotros heredamos una economía que tenía una capacidad de crecimiento en torno al 2%, una capacidad estructural. Eso significaba que si aún la economía lo hacía bien, se gestionaba bien la macroeconomía, íbamos a crecer en torno al 2%. Ese es el país que nosotros heredamos, y nosotros vamos a heredar a la siguiente administración, a propósito de esta reforma y otra, un país con una mayor capacidad de crecimiento. Pero Y una mayor ministro, capacidad de crecimiento que no está basado en bajar el estándar regulatorio, sino que está basado en organizar de mejor manera los permisos, hacer que el Estado funcione de manera más eficiente. pero lo devuelvo un segundo atrás porque usted dice, esto es como el juego del teléfono. Yo entiendo que a nivel opinión pública esto pueda pasar, pero acá estamos hablando de parlamentarios. Se supone que los parlamentarios tienen todos los recursos disponibles para no caer en el juego del teléfono. No, es que yo no estoy hablando que ellos hayan caído en ese juego. Lo que sucede es que es muy entendible que si hay en una comuna, por ejemplo, personas que tradicionalmente se han dedicado a participar en movimientos que protegen el medio ambiente, es muy razonable que si ellos tienen mucha preocupación, esa preocupación sea transmitida a los parlamentarios, y los parlamentarios sean receptivos a esa preocupación en los territorios. Yo creo que eso fue lo que sucedió. Y por supuesto ahí nosotros, una labor que tenemos como ejecutivo, y yo, junto con implementar este proyecto, que es una tarea gigante, implementar este proyecto, todos los reglamentos que hay que hacer,
hay que crear nuevas institucionalidades. O sea, esto es una reforma tan estructural que requiere un gran trabajo ahora de implementación. Junto con ese trabajo de implementación, yo también me voy a dedicar, por supuesto, a conversar más, dialogar más y de esa manera eh, ir calmando ciertas preocupaciones que existen, que como les transmito no tienen ningún asidero con lo que hace el proyecto. Para decirlo bien, bien simple, un proyecto grande de inversión que puede tener un impacto ambiental relevante, primero tiene que pasar por el sistema de evaluación ambiental, en que se hace una revisión exhaustiva de todos los temas que son relevantes en materia ambiental, salud de la población, cualquier riesgo que a uno le pueda parecer relevante. Y una vez que se tiene ese permiso ambiental, es que uno entra en la etapa de los permisos sectoriales. Y que es lo que finalmente cambia, mejora este proyecto, la etapa de los permisos sectoriales. Y además lo mejora a través de una serie de estrategias muy diversas, pero donde ninguna de esas estrategias tampoco baja el estándar regulatorio. Esta distinción que yo les estoy haciendo respecto a cómo realmente se dan los permisos en Chile es una distinción que se ha perdido cuando uno ve esas preocupaciones que existen en algunos videos que me ha tocado ver, incluso en algunas conversaciones que he tenido con tales organizaciones. Entonces, en resumen, por lo menos desde mi punto de vista, estamos contentos porque no solo porque aprobamos un proyecto que es un avance histórico en materia regulatoria del país, sino porque además, bueno, este resultado del Tribunal Constitucional también es muy relevante. Creemos que cuando se vaya implementando este sistema, estas distintas preocupaciones se van a ir despejando y por supuesto tenemos un trabajo de conversar más con la ciudadanía para que les pueda transmitir esta seguridad, esta tranquilidad que nosotros tenemos con el proyecto. Estamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Esos videos, esas preocupaciones parecen estar marcadas por una preocupación más o menos exagerada respecto de el crecimiento económico, respecto de las condiciones en que se da el crecimiento económico, y esa preocupación parece permear a estos diputados que presentan el recurso. ¿No hay un sesgo anticrecimiento en todo este episodio, ministro? Mire, Iván, este proyecto fue tramitado durante 1 año y medio en 4 comisiones, en las 2 comisiones de Economía de ambas cámaras y en las 2 comisiones de Hacienda de ambas cámaras. En esas comisiones, por supuesto que hubo una participación relevante oficialista. Nosotros somos minoría en ambas cámaras, pero hubo una participación muy importante de nuestros diputados y senadores. Y la gran mayoría de quienes participaron en esos espacios del mundo oficialista fueron clave en este proyecto. O sea, si este es un proyecto que realmente tuvo el apoyo y el trabajo, porque requiere mucho trabajo, un proyecto de esta naturaleza, de todos los sectores políticos. Y también hubo momentos, digamos, hubo momentos y momentos. Por ejemplo, al inicio de este proyecto, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, eh, probablemente podríamos habernos demorado mucho menos tiempo si yo no hubiera tenido una diferencia importante con la oposición. La oposición me decía que les gustaba en general el proyecto, pero que no querían tener una institucionalidad como la que nosotros proponíamos porque señalaban que no querían ninguna persona más en el Estado, a pesar de que fuera gente que iba a trabajar por agilizar estos procesos. Entonces, si uno ve realmente quién hizo demorar más este proyecto en cierto momento, hubo de todo. Los distintos sectores, digamos, manifestaron legítimas preocupaciones en ciertos momentos que hicieron complejo la tramitación de este proyecto, Ya, como pero también hubo de todo en distintos parlamentarios que ayudaron un montón a que este proyecto, de todos los sectores políticos, un montón a que este proyecto pudiera salir adelante. Entonces, Ya, pero yo diría que una cosa es la velocidad, ministro, perdón que lo interrumpa, pero una cosa es la velocidad de la tramitación y las razones por las que esa velocidad se acrecienta o se aminora, y otra cosa es que se presente un proyecto contra el propio gobierno haciendo eco de las preocupaciones que legítimamente muchísimos grupos de interés gestionan ante el Congreso, igual como otros grupos de interés lo gestionan. En esos diputados hay una cierta sensibilidad que les hace hacer eco de esas preocupaciones, y esas preocupaciones tienen un sesgo anticrecimiento, ¿no? lo que pasa es que en esas preocupaciones, y uno lo puede ver en las distintas conversaciones, y además yo he conversado mucho no solo con los parlamentarios, obviamente, sino con las distintas organizaciones que han planteado estas preocupaciones.
la tesis que existe detrás de esas preocupaciones es que este proyecto, en su afán de acelerar el crecimiento, que nadie discute, que va a tener un efecto muy positivo en crecimiento, lesiona el rol del Estado de proteger a la sociedad de ciertos riesgos ambientales. Entonces, es esa tensión la que genera esta diferencia. ¿Cuál es mi contraargumento a eso? ¿Cuál es la diferencia que yo tengo respecto a eso? Es que esa tensión no existe en el proyecto. Pero si yo pensara, Iván, lo digo honestamente, que si yo pensara que realmente este proyecto estuviera logrando esta mejora, esta aceleración de crecimiento, sobre la base de poner en riesgo el medio ambiente, yo también tendría esa preocupación. Por lo tanto, no tengo una diferencia de fondo. Nuestros parlamentarios y en general muchas de las personas que han dado una crítica a este proyecto, digamos, tienen, yo diría, a grosso modo, la misma visión que yo tengo. Si la diferencia que tenemos es lo que realmente el proyecto hace. Y yo estoy tranquilo en que la mayoría de la gente, de todos los sectores políticos, que participó en la elaboración detallada de este proyecto, es decir, que estuvo en las comisiones. En las comisiones, cuando uno ve artículo por artículo, resuelve cada una de las legítimas preocupaciones, y quienes participaron allí, en general, la apoyaron con mucha decisión este proyecto, y yo sé que es natural que la discusión de políticas públicas se centre en la diferencia, pero mire, este proyecto, ya no recuerdo exactamente, pero hace más o menos un mes y medio, algo así, se votó en el Senado, la votación en general. Y la votación en general de este proyecto, que es cuando los parlamentarios manifiestan su visión general del proyecto, ¿no es cierto?, tal como se anticipa por la frase, fue 38-0. Entonces este proyecto tuvo mucho respaldo. En el primer trámite también, que es cuando se votó en la Cámara de Diputados, creo que hubo unos 5 votos en contra. Entonces, este proyecto generó mucho consenso, a pesar de la complejidad de la reforma que estamos impulsando. Insisto, estamos cambiando 46 leyes. Y el rol de los parlamentarios, por supuesto, es revisar si cada uno de esos cambios de esas 46 leyes es adecuado o no. Y lo hicimos solo en un año y medio de tramitación legislativa. Este cambio gigante que se está realizando. Entonces, es cierto, hubo mucho debate al final, sobre todo el último mes. De un año y medio tuvimos un mes con mucho debate. Y en parte por lo que les comentaba antes, esto además generó una preocupación respecto a 5 artículos específicos y su potencial contradicción con la Constitución, que ya fue, ¿no es cierto?, descartado por el Tribunal Constitucional. Entonces, yo sé, esto, mire, genera mucho debate, probablemente esta semana se va a hablar de esto, pero en 2 años más, en 3 años más, nadie se va a acordar de esto. Y lo importante es que el gobierno del presidente Boric va a haber hecho una reforma fundamental en materia de crecimiento, lo va a haber hecho sin hacer ningún impacto regresivo de ninguna naturaleza en el medio ambiente, y habremos logrado de esa manera generar un cambio que nos va a permitir crecer más como país, y así generar mejor empleo, aumentar la inversión. Entonces, yo estoy con esa mirada de largo plazo. El presidente Boric siempre nos dice que nosotros estamos de pasada en esto, y que lo que tenemos que lograr es que cuando nos vayamos el país esté mejor que cuando llegamos. Y yo creo que este proyecto en materia económica es sin lugar a dudas algo que nos va a permitir avanzar en este mandato que nos ha dado el presidente Boric. Ministro, lo que pasó con Javier Echeverri, al que se le termina pidiendo la renuncia del Servicio de Impuestos Internos, también hubo un asunto que estaba ligado a la permisología. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, de tu pregunta entiendo que te refieres a que eventualmente podría haber sido lenta la tramitación para regularizar su casa. ¿A eso te refieres con permiso? Pareciera. Independiente de que, como ha dicho el ministro Marcel, la decisión del gobierno fue que no había hecho todos los trámites necesarios. De todas maneras, había hecho varios trámites que no avanzaban suficientemente rápido. ¿O no lo ve usted así? Sí. A ver, respecto al detalle de esto, yo no he revisado esos expedientes que mandó Echeverri al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, no puedo dar una opinión respecto a si se hicieron o no se hicieron todos los trámites. Por supuesto que confío en la afirmación que hace mi colega, el ministro Marcel, que suele ser un ministro, ¿no es cierto?, muy riguroso, y también su equipo. Entonces, si el ministro señala que no se hicieron todas las gestiones que se podrían haber hecho, me imagino que ese es el caso. Ahora, yendo a una pregunta más general, si usted me dice si la hipótesis general de la pregunta es que el hecho de que los permisos y la regulación no funcione de manera eficiente genera un conjunto de otros problemas en la sociedad de diversa índole, yo estoy de acuerdo en eso. Déjeme dar un ejemplo bien concreto. Si nosotros decimos que
este proyecto de ley de permisos sectoriales, va a permitir que un restaurante que antes se quería expandir, ¿no es cierto? Y tenía que pedir permisos para expandirse, para construir una extensión del restaurante. Si eso en la actualidad le toma 8 meses, y a propósito de este proyecto de ley le va a tomar 2 meses, por supuesto que algo de esa naturaleza va a reducir la informalidad. Por supuesto que algo de esa naturaleza va a hacer que esos restaurantes puedan regularizar de mejor manera el tamaño de su lugar, de la instalación, y eso va a permitir que todos los otros dispositivos que están relacionados con eso, como por ejemplo también temas tributarios, se puedan actualizar de forma más eficiente. También el hecho de que sea más rápido a pasar por un proceso de inversión va a aumentar la competencia, porque si hay, digamos, pocas empresas en un sector y entrar mucho a ese sector cuesta por materias de permiso, el hecho de que los permisos se agilicen va a aumentar también la competencia en ese sector. Entonces, yendo al fondo de la premisa de tu pregunta, yo sí creo que una mejora regulatoria de esta naturaleza como la que estamos promoviendo va a hacer que la economía, la sociedad y en general, ¿no?, funcione mejor, tengamos más formalidad, y de esa manera también tengamos mayor recaudación tributaria. ¿Y a partir de Entonces cuándo, todas estas cosas están relacionadas. a partir de cuándo, ministros, van a empezar a pasar las cosas de las que usted está hablando? Porque usted mismo acaba de decir que vienen ahora, hay que elaborar grandes reglamentos, falta el control preventivo del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿a partir de cuándo podríamos estar viendo como efectos concretos de este proyecto que ha costado sacar? A ver, esto va a ser un proceso gradual en que van a haber algunos elementos del proyecto importantes que van a operar de forma inmediata una vez que la ley se promulgue, que en atención a lo que han sido otros procesos de control preventivo podría ser en torno a un mes. No quiero con esto poner fecha al Tribunal Constitucional, por supuesto, que es un órgano independiente, pero viendo lo que se han demorado en otros procesos, un mes y medio es lo que normalmente se demoran los controles preventivos. Entonces, van a haber algunas cosas que van a ocurrir de forma inmediata y otras que se van a demorar más. Voy a dar un par de ejemplos de cuestiones que van a ocurrir de forma inmediata. Hay otras que se van a demorar un poco más, pero nuestro compromiso es que todo lo sustantivo, lo relevante, lo grueso de este proyecto de ley quede implementado durante nuestra administración. Y estamos trabajando hace meses en esto. Nos está ayudando más el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con una asesoría, con más gente, porque es demandante y es un trabajo además que no es solo el Ministerio de Economía. Muchos de los reglamentos tienen que ser realizados por otros ministerios, por ejemplo, por el Ministerio de Salud. El rol que tiene el Ministerio de Economía, como ha tenido en todo este proceso, es de coordinación. Ahora, déjeme dar un par de ejemplos de cosas que van a funcionar de manera prácticamente inmediata una vez que se promulgue la ley, y un ejemplo, digamos, para pymes y un ejemplo para empresas más grandes. Partamos por las pymes. Uno de los problemas que tiene alguien cuando crea una ferretería, por ejemplo, un almacén, en fin, es que le solicitan como uno de los distintos trámites para su patente el informe sanitario. Nos pasó que cuando trabajamos, porque nosotros durante el 2023 trabajamos con 40 servicios sectoriales, mi equipo tuvo más de 100 reuniones para preparar este proyecto de ley. Y en una de esas tantas reuniones, la autoridad sanitaria nos señaló que el informe sanitario en realidad no tenía ningún sentido que se solicitara en ese tipo de establecimientos, ferreterías, almacenes, que se llaman normalmente establecimientos de paso, así se le llama coloquialmente. Entonces, una de las cosas que hace este proyecto, que genera una excepción, porque la gran mayoría de los casos no se eliminan permisos, pero en este caso se elimina el informe sanitario como requisito para las pymes de esta naturaleza, para las pymes comerciales, se le dice en general. Esto es un cambio gigante para las pymes, y es gigante además para la autoridad sanitaria, porque ahora va a poder dedicar todas sus horas personas a verificar otros informes sanitarios que sí son relevantes de verificar, porque recuerden que el fin último de estos permisos es proteger a la sociedad de ciertos riesgos, y básicamente lo que hace este proyecto es concentrarnos en los riesgos que realmente son relevantes, y no en riesgos que no son relevantes, como por ejemplo lo que antes buscaba salvaguardar el informe sanitario en el caso de una ferretería. Ahora, un ejemplo para empresas más grandes, que también ocurre de forma inmediata, que puede ser también utilizado por empresas más chicas, pero va a ser probablemente principalmente utilizado por empresas más grandes, es que en la actualidad los permisos sectoriales, que pueden ser miles, en el caso de un gran proyecto de inversión, después de pasar por el sistema de evaluación ambiental, se piden de forma secuencial. Es decir, cuando uno va a un servicio a pedir un permiso, le dice, mire, yo le voy a tramitar este permiso, pero antes usted tiene que haber tramitado este otro permiso. Y como los permisos sectoriales son autocontenidos, es decir, se pueden evaluar cada uno de ellos sin necesidad de revisar otra autorización,
no tiene ningún sentido pedirlos de forma secuencial. Entonces, una de las cosas que hace este proyecto es que dice que este proyecto de ley, los titulares van a tener el derecho a tramitar todos sus permisos sectoriales de forma paralela. Ese también es un cambio gigante. Ministro, y eso opera de forma inmediata una vez que se una vez que se promulgue la ley. Ministro, en un tema relacionado pero distinto al de permisos sectoriales, ayer hubo un debate en Frutillar con los 3 principales candidatos presidenciales y parece haber acuerdo entre ellos, o al menos los coincidían, en que hay que hacer modificaciones a la llamada ley Lafkenche, entre otras cosas porque está impidiendo o ralentando, haciendo más lento el crecimiento económico, el desarrollo de determinadas industrias, no solo la del salmón. ¿Qué opina usted y qué opina el gobierno respecto de cómo está funcionando la ley Lafkenche? ¿Es necesario modificarla, como dicen los candidatos presidenciales? A ver, esto es algo que tiene todo. Primero, levemente explicar qué hace la ley Lafkenche para quienes nos están escuchando, porque no necesariamente es un tema que todos conozcan. La ley Lafkenche define un procedimiento para que comunidades indígenas puedan solicitar llamémosle un uso preferente de una zona, sobre el argumento de que ellos pueden haber tenido de que ellos hayan tenido un uso histórico en ese lugar o hace mucho tiempo, y que esto, así como es relevante que tengan acceso a las tierras por el desarrollo de sus tradiciones, de su desarrollo productivo, cosmovisión, eso también se puede aplicar al mar. Esa es la idea de esta ley Lafkenche, una ley aprobada en la primera década del 2000, o sea, tiene mucho tiempo de aprobación. Ese espíritu que tiene la ley, nosotros como Ejecutivo, por supuesto que lo compartimos. Creemos que es importante que las comunidades indígenas tengan condiciones para desarrollarse en plenitud, y eso implica también que se puedan desarrollar en ciertos territorios, en ciertos espacios concretos. Ahora, lo que ha sucedido es que en algunos casos, no en todos, en muchos casos esta ley se ha implementado bien y ha habido una buena articulación entre los distintos actores, por ejemplo, entre el mundo indígena y el mundo de la pesca artesanal, por ejemplo. Pero en algunos casos ha habido algunas solicitudes que podríamos llamar desproporcionadas, es decir, que un grupo de personas agotadas de una comunidad pide una gran extensión. Y eso ha generado mucha tensión entre esas comunidades y otros actores, por ejemplo, con la pesca artesanal. Nosotros, como Ejecutivo, lo que hemos hecho en esta materia es ir haciendo una serie de cambios procedimentales que no son legales, sino que están en la normativa y que están en las cosas que nosotros podemos hacer directamente como Ejecutivo para ir eliminando esa tensión. Porque creemos que es totalmente compatible, por ejemplo, la pesca artesanal con el objetivo que busca promover la ley Lafkenche. Esto no siempre se ha conseguido en el último tiempo. Si uno ve la aplicación de esta ley en los últimos 10 años, ha habido estas tensiones. Yo creo que nosotros como Ejecutivo hemos logrado, a través de estos cambios que son más bien reglamentarios, en fondo, hemos logrado ir reduciendo esas tensiones. El Ejecutivo no tiene la visión de que no tiene la visión de que el camino más razonable para abordar esto sea un cambio legislativo, sino que este cambio más bien reglamentario. Ahora es un debate, yo diría, razonable, importante. Lo que a nosotros nos gustaría como Ejecutivo es que nunca se perdiera de vista que ambos objetivos son relevantes. Ministro, es relevante lo que está detrás de la ley Lafkenche, es una ley que está bien inspirada, y también es relevante que podamos reducir todas estas tensiones que han existido entre las comunidades indígenas y la pesca artesanal. Ministro, se quejaron ayer en la Cumbre del Salmón, el presidente de Salmón Chile, Arturo Clement, de que no había llegado nadie del gobierno, que habían invitado representantes del gobierno y no fue nadie. Bueno, lo primero que me gustaría señalar que es un poco irrespetuoso, porque estaba el Ceremi de Economía, que por supuesto es una autoridad relevante, estaba también, no sé, nuestro zonal de pesca, o sea, las dos autoridades más relevantes regionales en materia pesquera acuícola estaban presentes en la reunión. Y mire, lo que pasa en estos temas, yo de hecho hace un par de días creo que comprometí mi asistencia a una invitación también digamos, de la agenda productiva de salmones. Lo que sucede en estas cosas es que, yo ayer tuve dos participaciones bien relevantes en el Congreso. Se estaba votando la ley de más mujeres en directorio, que estamos a nada de que la ley pueda ser aprobada. Probablemente eso pueda ocurrir tal vez hoy día. Hay solo un artículo que eventualmente podríamos tener una diferencia, pero en lo grueso la ley va a ser aprobada hoy día. Y también estaba tramitando un proyecto de ferias libres, que es muy importante, que se tramitaba en el Senado,
Entonces, en su minuto yo evalué que era muy difícil asistir. En general, cuando se hacen estos eventos, si quienes organizan los eventos quieren que vayan las autoridades de los ministerios, nos tienen que ayudar poniendo fechas que no sean los 2 o 3 días que uno tramita proyectos en el Parlamento. Hay semanas distritales, entonces yo creo que si uno le pone un poco más de empeño en buscar una fecha en la que todos podamos asistir, pero las autoridades regionales estaban allí, el sector acuícola y en particular el sector de la salmonicultura es un sector clave para nuestra economía. Estamos haciendo muchas cosas. La misma persona que dijo esto, que Clement fue con nosotros, con el presidente, a Brasil, en una gira que hicimos a Brasilia para justamente promover nuestras exportaciones allá. Por lo tanto, nosotros estamos comprometidos con este sector, como con todos los sectores, pero creo que a veces hay que ser un poco más comprensivos de nuestra tarea. Imagínense todo lo que hemos logrado en materia de permiso. Bueno, eso se hace estando en el Congreso y haciendo nuestra pega para que los proyectos puedan avanzar. El ministro de Economía, Nicolás Grau, esta mañana en Mesa Central. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Iván y Angélica. Un abrazo. Que esté muy bien. Ya, eso, con el ministro de Economía, después del fallo del TC 5-4 para rechazar el recurso de los diputados. Sí. ¿Estamos? Estamos. ¿Hasta el rato? No, hasta el rato. El minuto sí Osborne falta, creo. El minuto sí, se murió sí, Osborne. Sí. Porque la gran pregunta es cómo un músico, que no era tan músico, o sea, no tocaba instrumentos, no, pero quiero decir, no tocaba instrumentos, no componía, cantaba logró raro. inventar un género. Es impresionante, sí, es bien impresionante. Pero sobre la base de un carisma muy singular. Pues tampoco era buen mozo, tampoco era... ¿Verdad? Tenía una voz media rara. Comía murciélago. De vez en cuando se comía murciélago. En fin, Ozzy Osbourne murió a los 76 años. Coneja, hasta mañana. Buenos días. Estás escuchando Mesa Central con Iván Valenzuela por Tele 13 Radio.